¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto poderle saludar en esta nueva entrega. Yo soy Alberto Osorio Méndez. Estamos en la revista de análisis de Cuarto de Guerra. Y mire, para estas fechas, que es propiamente el inicio del mes de abril, faltan, pues, ¿qué diríamos? Unos 70 días, un poquito más de 70 días, para la conmemoración del Mundial en lo que corresponde a Guadalajara como sede del Mundial de Fútbol del 2026. Y hay muchos pendientes que se enfrentan como sociedad. Uno de ellos es el transporte, otro de ellos es la seguridad pública y, por supuesto, algo que parece no verse, pero es de vital importancia. ¿Qué pasa con la calidad del agua que se distribuye? ¿Qué pasa con los drenajes? ¿Y qué está sucediendo en un asunto que algunos expertos dicen que estamos en una condición de crisis hidrológica? Otros se van todavía más lejos y dicen que no es una crisis, que se trata de la quiebra de todo lo que tiene que ver con la atención al suministro del agua potable, del agua que sí se puede consumir. Y bueno, en esta ocasión le digo que hemos convocado para esta mesa de análisis a dos personas que conocen bastante este asunto. Uno de ellos es un evaluador en lo que son las políticas públicas, una persona que, por cierto, estuvo como dirigente del 22 de abril. ¿Se acuerda usted de las explosiones que hubo en Guadalajara? 22 de abril de 1992, cuando explotó el drenaje. Bueno, Sergio Gómez Partida, que se lo presento en un instante, nos advierte: aguas, lo que se está presentando con el problema del agua potable puede ser todavía peor que lo que se vivió en lo que significó el 22 de abril, no más que de una manera silenciosa. Esa es la primera idea que yo le recuerdo a Sergio. El otro experto que tenemos aquí en la mesa de análisis es el doctor Arturo Gleason, una persona que desde dentro de la Universidad de Guadalajara y con su participación en distintos foros a partir de los estudios que él realiza, nos dice de las cosas que están pasando mal en este instante. Hay que analizar el tipo de metales pesados que llegan a nuestras casas a través de las tuberías del agua. Bienvenidos, empezamos. Sergio Gómez Partida, bienvenido, ¿cómo te va? Hace años que no te veía. Sí, bastantes. Gracias por la invitación. Muchas gracias. La primera idea esa que tú nos dices, que lo que hoy se vive podría ser un 22 de abril, pero en forma silenciosa. No sé de dónde surge esta idea o si es un asunto que, siendo quizá abogado del diablo, pudiera pensarse desde las instituciones que estás alarmando de manera innecesaria, Sergio. Sí, bueno, el agua es un tema muy complejo. Yo desde donde lo trato de exponer es porque estamos hablando de un tema que es multidisciplinario. El tema del agua, aunque hay una especie de acepción de ser un asunto técnico, que eso normalmente remite a tubos, válvulas, presiones, a cuestiones ingenierías, en realidad el agua es un tema multivariado. Tiene dimensiones ambientales, dimensiones de salud, dimensiones económicas, también está la dimensión social, jurídica, institucional. Y la complejidad es en sí misma una dificultad para enfrentar un problema. El primer asunto entonces que tenemos es un problema multivariado que ni siquiera nos hemos asomado con detalle. Brotan efectos, brota agua contaminada por la famosa cascada o por los lavabos de las familias, brotan señas, brota Lady Ziapa, brotan, pero son apenas indicios de todo lo que hay debajo. El otro problema que tiene el agua es que es un monopolio natural. No podemos escoger entre dos empresas que nos doten del servicio, el tubo A o el tubo B. Me toca una. Como la energía eléctrica, como antes funcionaba la telefonía. Era Telmex o Telmex. Y los monopolios tienden a la entropía, tienden a desordenarse. Y de paso tienden a cobrar la tarifa más alta, la más alta posible, porque es un monopolio. Cuando es un mercado monopólico,
hay legislación antimonopolio, pero en el caso de que es un monopolio natural, pues no puedes evitarlo. Lo que se hace es, se genera un sistema sólido de arbitraje y se pone un árbitro con tarjetas, y eso no existe. Entonces, sí o sí, además de multivariado, la gran carencia que tiene el organismo es que es un organismo monopólico, naturalmente, pero sin regulación. Eso nos lleva a un escenario de múltiples problemas, donde el mayor error sería solamente tratar de resolver los segmentos o los focos que alcanzamos a notar en la queja. Tenemos que replantear a fondo las cosas. Ok, bueno, y también saludamos con mucho gusto al doctor Arturo Gleason, investigador de la Universidad de Guadalajara y una de las personas que desde hace un buen rato nos viene advirtiendo sobre esta situación que se vive en la distribución del agua potable. Arturo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues muchas gracias, Alberto, gracias por estar con nosotros, pues estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y bueno, compartir estos puntos de vista. Evidentemente comparto lo mismo, estamos ante un escenario muy crítico. Quienes hemos podido observar desde mi caso, desde hace 30 años, el deterioro de los recursos agua, hídricos, cómo se han ido contaminando, cómo ha ido creciendo la contaminación. Yo recorrí el Atequiza hace 30 años y no era lo que es ahora, mucho más descargas de aguas negras, residuales, no se diga animales muertos, un sinfín de contaminantes. Pues podemos dar fe de este gran caos que pues se está ya viendo a través de un agua oscura o chocolatoso, dependiendo de la zona en que esté uno, y que pues sí debe alarmarnos. No creo que sea exageración, porque en cualquier país donde se promueve la democracia, la equidad, se buscaría que esto no sucediera, y lamentablemente pues hay quienes sí tienen agua limpia, pero hay quienes no, y curiosamente son los que menos tienen, ¿no? Arturo, ¿hay metales pesados en este momento, en esta agua chocolatosa que está llegando a muchos de los domicilios de la zona metropolitana cuando faltan, no sé, escasos 70 días para el Mundial de Fútbol? Yo creo que hay que poner en contexto esto porque evidentemente ante el colapso de los sistemas de potabilización y el ingreso de aguas residuales industriales que contienen metales pesados y el colapso de los sistemas de potabilización, el desgaste de las tuberías, sobre todo aquellas más antiguas que tienen metal, pues en un momento dado esto puede ser altamente probable. Y entonces lo que se requiere es un monitoreo a conciencia, porque ante estas condiciones ya los protocolos de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos alertan sobre esta situación. Entonces hay que monitorear los puntos donde se puede haber mayor probabilidad de ello, que son sobre todo estos hogares que están expuestos por el lago de Chapala, ¿no? Que son metales pesados, ¿como cuáles podría ser? Pues el cadmio, el zinc, el plomo, que es muy peligroso, y la exposición de ello no es que me caiga una gota y ya me enfermé, sino la exposición prolongada puede causar estos daños con el tiempo. Habría también que revisar, no solamente ahorita que vemos el agua chocolatosa, sino lo que hemos estado recibiendo desde antes, ¿no? Yo no veo pruebas de metales pesados, al menos en los últimos pronunciamientos, porque son distintos. Pruebas son para identificar distintos contaminantes, y en este caso no hay alguna evidencia, al menos no lo han mostrado. Entonces tenemos que hacerlos, o sea, tenemos que ir al grano, porque una situación así ya bien sustentada, bien ventilada, pues provocaría pues entonces pues denuncias ya muy concretas, ¿no? Ok, una pausa. No hay evidencia en estos momentos de metales pesados en esta agua chocolatosa que nos ha llegado. Todavía no hay evidencia. Hay la presunción, el riesgo latente ante la falta de estos estudios, y por supuesto lo que es obvio, ¿no? Que están colapsados los sistemas de agua potable. Inclusive había que subrayar, los sistemas de agua potable no quitan los que tenemos los metales pesados. Entonces también había que ir más para atrás, ¿no? Para ver si
si ha habido problemas en este sentido, ¿no? Porque hay enfermedades, hace falta esa correlación de las enfermedades renales, hepáticas, atrasos mentales, leucemia, si están directamente ligados a la presencia de agua. Ok, se anuncia recientemente por parte del gobierno del estado que habrá 1.500 millones de pesos para 1,100 atender. en una primera etapa y ahora 15,000. El gobernador salió para el acueducto y para la planta potabilizadora. Esos son los pronunciamientos. 1,100 para ahorita lo rápido y 15,000 para este gran tubo para sacar más agua o agua más limpia y una potabilizadora, la rehabilitación de la que ya está. ¿Cuánto, o sea, yo me pregunto, cuánto se requeriría realmente para decir si están en lo correcto o no están en lo correcto? Recuerdo que, por ejemplo, la obra del tren ligero estaba presupuestada quizá en unos 18, 25 mil, no me acuerdo exactamente, pero una cantidad inmensa de dinero para construir la línea 3 del tren ligero. ¿Está bien planteado así? Yo creo que estos números son más de lo mismo. Lamentablemente casi todas las obras públicas se plantean sobre las rodillas, no son con base a estudios muy puntuales, se van improvisando y ahí está el sobrecosto de la gran mayoría, sobre todo de las hidráulicas, que también hemos visto Arcediano, el Zapotillo, el programa de inundaciones, siempre se han ido mucho más arriba de lo que dicen. ¿Por qué? Porque no hay una estrategia técnica científica de elaborar diagnósticos a fondo que nos permitieran tener una radiografía lo más apegada a la realidad y con base a ello establecer ya la identificación de los problemas, las causas y poderlas atacar de una manera ordenada y lógica. Aquí se ven por encimita. Obviamente estás viendo que el canal está mal, está esto mal, sí, pero tenemos que rascar más porque Chapala también está en un plano de contaminación severa. El río Santiago, el río Santiago que es utilizado como canal para bombear agua al canal de Tequisa y luego al de Las Pintas, pues toda esa zona está súper contaminada. Entonces, pues ahora ya salió otra idea de hacer un bypass, ¿no? Para ayudarle al canal de Tequisa y brincar la contaminación. Entonces ya se pronuncian sobre 850 millones y así vamos, ¿no? Entonces no logramos entender cuál es la estrategia y sobre todo esta danza de números, porque creo que no están abordando el problema pues con el método, con la seriedad que se requiere para decir, esto está pasando, aquí están las fotos, aquí está esto, aquí está esto, aquí están las pruebas y se requiere esto. Al no hacerlo, pues vamos a estar así, como tratándole de atinar al asunto, ¿no? Tratándole de atinar, o sea, es una palabra muy fuerte, ¿no? Sí, muy fuerte. Bueno, Sergio, tú decías algo que a mí me preocupó mucho cuando te escuché. Decías, es que este problema del agua como se está viviendo en estos momentos aquí en Jalisco se puede convertir en un 22 de abril de manera silenciosa, ¿no? Sin que nos demos cuenta. ¿No estamos exagerando el punto? No, no me refiero específicamente a que haya haber una explosión ni muertos, al menos no de manera inmediata. Lo que ha estado pasando es que el sistema o la gestión administrativa y la gestión completa del agua ha estado en manos de gente cuya prioridad no tiene que ver con el servicio público. Ahí creo que radica el problema. Decía yo hace un rato que es un sistema multivariado y eso al volverlo complejo pues jala muchas disciplinas, ¿no? Por ejemplo, jurídicamente en diciembre de 2013 los municipios a través de un decreto, una especie de convenio, le entregan la responsabilidad al gobierno del estado cuando es una responsabilidad constitucional y le entregan todo, hasta la manera de cobrar y definir los precios. Eso da como para una discusión ante la Suprema Corte, que creo que por ahí algo ya en el estilo. Pero cuando entregas una responsabilidad pública y quien la recibe, además de forma, me parece a mí ventajosa, se queda con todo el alcance, no alcanza a asumir la responsabilidad porque su prioridad no está pactada respecto de lo público. Quiero decir, lo que tenemos enfrente no es que los mexicanos o los tapatíos no sepamos hacer una buena gestión hidrosanitaria. El problema es que así le conviene a unos cuantos que esté.
Entonces lo que tenemos que preguntarnos es quién se beneficia de que esté tan mal el sistema del agua. El del transporte. O sea, si lo volteas a ver, parecería que está hecho a propósito para que un día se impulse la privatización, que ya quedó demostrado, ahorita conversamos de eso, pero que la privatización no resuelve. Aguascalientes, el mejor caso que conozco, fue un desastre la privatización que empezó en 93 y la acaban de quitar. Fueron, si no me equivoco, 3 décadas de un pésimo servicio con una empresa de naturaleza internacional. O sea, no es que no supieran de agua, pero el sistema se cayó a niveles que afectaban muchísimo a diferentes espacios, el sector social, la economía, de los peores sistemas que yo haya conocido. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? No es que no sepan hacerlo, es que quién se beneficia en las condiciones en que se encuentran. En el caso del CIAPA, es un organismo que nunca se ha replanteado la estructura lógica. El CIAPA simplemente ha pasado de mano en mano y en ese recorrido nunca se ha preguntado como institución si el diseño es pertinente. Y ese es el problema. Lo que tenemos enfrente es un organismo que al paso del tiempo solo ha buscado o ha recibido presiones, decisiones de quienes han estado con el poder detrás de las decisiones. Por eso tenemos niveles de eficiencia malísimos, eficiencia física, eficiencia comercial, pero eso no es relevante porque el organismo, mientras siga operando lo que realmente le interesa, que de quienes se benefician, y es donde hay que ponerle el foco a las cosas, entonces va a seguir en las mismas condiciones. Ok, una pausa. Arturo, ¿cómo tratar de ubicar el lado amable, el lado de lo que los abogados dicen, la actuación de buena fe de las instituciones y de los directivos del CIAPA, incluso del que se fue, que traía tantos problemas para tratar de resarcir su dañada imagen, porque se le ocurrió hasta contratar a una superasesora en su dirección, que yo no sé, una mujer especializada en música banda, ¿qué podría asesorar a un director del sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado? No sé. ¿Qué hacer con el CIAPA? ¿Tú qué harías en este momento si te dijeran, a ver, ahí tienes el CIAPA y tienes 16,200 millones de pesos? ¿De deuda? No, bueno, yo creo que el primer paso yo creo que es designar al perfil, en este caso el más idóneo, y este tiene que responder a un perfil técnicamente muy solvente, con experiencia técnica científica, inclusive si ya tuvo experiencia en operar otros organismos, inclusive pues yo diría local, nacional. Creo que hay talento en nuestro país. Creo que esto daría una buena señal de buena fe un instituto como el CIAPA que ha sido lamentablemente desprestigiado y pues sí, tiene una mala imagen. Y creo que decir, bueno, voy a buscar a la persona para que esta persona convoque a los técnicos, inclusive nacional, digo, local, regional, estatal y nacional, para escoger a los especialistas versados en la materia, en estrés de distribución, en manejo de conducciones, calidad de agua, y con este equipo solvente poder integrar un plan emergente de atención inmediata a la comunidad, o que la gente está desesperada y hay que pues, subrayarlo, y que tenemos que atender esa necesidad al menos para garantizar su salud y el uso coherente del agua, ¿no? Que es bañarse, lo básico, ¿no? Y de allí también formular un plan con un diagnóstico a fondo, de una revisión profunda, porque a veces ese diagnóstico es un copy-paste o un PowerPoint. No, cuando hablo de diagnóstico hablo de visitar, monitorear toda la infraestructura desde la fuente de abastecimiento hasta que llega al usuario. Tenemos 8,500 kilómetros de red de distribución. No sabemos exactamente en qué estado están. De hecho, ni hay planos de ello. Lo atrevo a decir, sí, yo he estado investigando, he pedido por transparencia, estos documentos no existen cálculos, memorias técnicos descriptivas, no sabemos cuál es el estado actual de todos los tanques de regulación. La potabilizadora, pues ahora se dijo que estaba bien, que no era el problema la potabilizadora, pero se dijo hace 2 semanas que sí. Pues todo esto tiene que irse armando de una manera lógica, objetiva y bien sustentada para
ir descartando posibilidades de riesgo o dónde están los mayores riesgos y poder hacer este plan inmediato para ir convirtiendo poco a poco el sistema en un sistema con esa solvencia técnica, científica y por supuesto también administrativa. Ajá. De lo contrario, yo creo que si sigue repitiendo este patrón de poner una persona, no tienen el perfil, jalas la atención, sí, pero no hay una estrategia clara que hasta el momento, en una semana, no se ha presentado más que visitas y datos y dinero, sobre todo dinero, lo veo, pues otra vez demerita la credibilidad del CIAPA, ¿no? Déjame preguntarte así de manera muy precisa. Hace unos días, con bombo y platillo, el gobernador anuncia que va de salida el señor Antonio Juárez Trueba como director del CIAPA y convoca a un señor de apellido Jáuregui que estaba como jefe de obras públicas en Zapopan, y cuando uno revisa su perfil, lo primero que destaca es que es un especialista en la promoción del desarrollo inmobiliario. No sé si es el perfil o si es la persona, pero sí te pregunto de manera muy expresa, ¿cumple este señor Jáuregui con ese perfil al que tú te refieres? No, yo creo que no, es muy respetable su trayectoria en la construcción. Aquí se requiere una persona que conozca temas de hidrología, el ciclo del agua, la infraestructura hidrosanitaria, el tema de la sustentabilidad, conocerlo a profundidad, tema de las leyes, ¿no? Hay una nueva ley general de agua que se acaba de promulgar el 12 de diciembre del 25 y también una alta sensibilidad política que pudiera convocar no solo a los que están afín a su punto de vista o a su práctica profesional, sino que pudiera convocar a la sociedad, entre ellos la academia, la industria, por supuesto, las colonias, y poder hacer un gran equipo. Creo que este es un elemento fundamental y no solo seguir las órdenes del gobernador o de algún grupo de técnicos que siguen con el discurso de que con mega infraestructura y con los billones de pesos se resuelve el problema del agua. Ya pasó con Arcediano, no pasó eso, ya pasó con Zapotillo, no pasó eso, con el plan de inundaciones también se promovieron las perlas de la vida, se les dieron más de 800 millones, no pasó eso. Entonces, ¿por qué ahora sí va a pasar? Si no hay esa solvencia técnica, ese conocimiento y esa sensibilidad política, pues es difícil que el nuevo director pues tenga esa independencia y poder atacar el problema de una manera objetiva. Una pausa. Pues ya hemos escuchado algunas de las principales preocupaciones que plantean ustedes como analistas, como investigadores, como en tu caso una persona entrenada para hacer evaluaciones de cómo funcionan los sistemas en el orden público, ¿no? Déjame preguntarte, si a ti te convocan a punto de realizarse un mundial en una ciudad como Guadalajara y con este nivel del agua, ¿qué les dirías que es urgente de atender? Bueno, el Mundial corre por su propia trayectoria. Es un evento privado con intereses económicos fuertes. No me metería al tema de la redistribución económica de las ganancias, pero en el tema del agua, yo creo que uno sí tiene que plantearse un pasito antes de diagnosticar, porque diagnosticar ya tiene implicaciones de estructura. Yo no puedo diagnosticar lo que se me va ocurriendo y menos lo que voy encontrando. Me parece que necesitamos el esqueleto del deber ser, de estructura detrás de eso. Y si, por ejemplo, si hay una empresa que se dedica a limpiar agua, pues quisiera limpiar por litro el agua sucia, porque a eso se dedica. Entonces, lo que ha pasado con el CIAPA es que ha sido históricamente objeto o sujeto de estarles trayendo recursos para 100 cosas que todos los días suceden. No, no salta a la vista porque la recuperación de la cartera se subcontrata despachos en actividades que podrían hacerse por dentro, y todo es una subcontratación tras otra. Okay. Porque en el centro lo que ven es una gran bolsa de recursos, no un sistema de gestión hidrosanitario. Oye, perdón, ahí es muy importante acotar. ¿Por qué se hace una subcontratación? Cuando tú me dices una subcontratación para recuperar la cartera vencida, lo primero que pienso es en la forma como lo hace Coppel, como lo hace Electra, como lo hace Palacio de Hierro, ¿no? Que su especialidad es andar tras el cliente y
anunciarle que los montos de los recargos y de los impuestos que se le están acumulando se van a la luna. Sí, de hecho, la pregunta que uno debe plantearse es, ¿quién dejó que creciera la cartera? Y a quién hay que sancionar que tenía a su cargo y cobraba por ello el desempeño de la recuperación de cartera. Entiéndase, no solamente la recaudación, también de la cobranza. Entonces yo creo que el planteamiento es que tenemos que asumir que hay una gran cantidad de interés alrededor del CIAPA y que el CIAPA funciona como un niño cuidando una dulcería. Puede pasar de todo, el niño se va a abrir todos los paquetes y va a estar a sus anchas haciendo lo que sea. Entonces no es el momento de irnos ni con los efectos ni con un planteamiento sesgado. Es el momento de repensar cómo debe ser la estructura del CIAPA. Y con ello me refiero a que la cadena de efectos que suceden, que nosotros observamos, ya son muy tarde como para quererlo remendar. Tenemos que replantear qué debe estar como base y cómo debe funcionar el CIAPA de manera sincrónica, porque es un problema sistémico y la definición de lo sistémico tiene que ver con la capacidad de que todas las piezas se integren de manera organizada, estructurada. Y de ahí simplemente yo diría, no es el momento de pensar cuánto necesita de dinero el CIAPA. No lo sabemos. Yo creo que nos han hecho creer que las instituciones están bien hechas y que lo que fallan son las personas. Primero, no debemos confiar en las personas, menos las instituciones públicas. Las instituciones públicas deberían tener un adecuado sistema para que el sistema se defienda solo. No importa quién llegue a trabajar, el sistema protegería a la propia institución, pero no es el caso. Acá parece que es como una bola de plastilina donde cada quien la molda a su conveniencia y todo el mundo le va sacando en el recorrido, ¿no? En ese proceso. Bueno, yo recuerdo la forma como opera el Canal de Panamá, que es uno de los sistemas hidráulicos más importantes del mundo, ¿no? Sí. El Canal de Panamá tiene su propio gobernador, hacen sus propias normas, y quien está como presidente del Canal de Panamá, desde el punto de vista de lo que significa la nación, no tiene capacidad para meterse en las decisiones de lo que es propiamente la operación del Canal de Panamá, que parece fácil, ¿no? El trasladar un barco del Golfo al Pacífico. Y acá el asunto pareciera chiquitito, es solamente el CIAPA, pero ayúdanos a reflexionar, Arturo. Imaginemos que llega el mes de abril, tenemos esta problemática del agua chocolatosa y luego tenemos el temporal de lluvias que se avecina, ¿no? Y luego tenemos, no sé si ya se cambió, pero creo que nada se ha cambiado, tenemos carros flotando o camiones arrastrados por las tormentas. Yo no sé, dice Sergio que no le gustaría meterse en el asunto del mundial porque sí, efectivamente es un espectáculo de orden privado de millones y millones de dólares, pero para el caso de Guadalajara sí implica el tener que ver todo esto de manera precautoria, ¿no? De manera anticipada. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿A qué nos vamos a enfrentar? Bueno, pues yo creo que pues a lo que ya nos hemos venido enfrentando estos últimos años, lamentablemente, como lo he dicho en otras ocasiones, lo que estamos viviendo es producto de omisiones, falta de supervisión, malas decisiones, que ahora pues se conjunta el mundial y se le da un poco más de visibilidad a los problemas que ya venimos lidiando, con la carga extra de que están mucho más mal, ¿no? Estamos hablando también, por ejemplo, los socavones, que este socavón emblemático de López Mateos y Periférico, recordarán, el 24 caótico, despertó más el año pasado acá en Puerto Melaque, en la zona oriente, y otros más que ya habían venido presentándose en otras áreas de la ciudad, pero que ahora ha ido incrementándose. Ahora el tema del agua, al menos en su visualización más oscura, prácticamente negra en algunos lugares, y el mundial pues apuntan a que si la autoridad
no aborda con estructura, con racionalidad los problemas, con orden, como lo hemos estado diciendo, pues probablemente el desprestigio de nuestra ciudad sea todavía mayor, ¿no? Y que pues eso tenga repercusiones económicas, y no porque algunos señalemos los problemas, sino porque la misma inercia de la situación del problema y la coyuntura de este evento importante, pues pueden juntarse y detonar en algo desagradable, que últimamente nos debe importar a las tapatías y tapatíos, pues lo que nos pasa aquí, con todo respeto al mundial, ¿no? Y ocuparnos sobre lo que nos corresponde aquí. Muy bien. Bueno, Sergio, un último comentario de tu parte con relación a este tema. Sí, mira, yo creo que tenemos que asumir que el CIAPA es un ente público, no es un negocio. El agua no es una mercancía. Las instituciones públicas están obligadas a rendir cuentas y el gran problema es que las instituciones públicas en México cumplen con el precepto de evaluarse a sí mismas. Es este fenómeno del cuento de Blancanieves donde se mira al espejo y siempre se va a ver hermoso. Entonces no vamos a encontrar, o va a ser muy difícil encontrar una actitud autocrítica. Por lo tanto, nos toca a los ciudadanos ponernos de acuerdo. No podemos esperar que la autoridad que está a cargo ahorita dominando el CIAPA haga las cosas de otra manera, porque así les conviene, por eso están así. Tendríamos que hacer un esfuerzo importante en ponernos de acuerdo, ciudadanos, organizaciones, universidades, quien sea, para replantear y exigirle cuentas al CIAPA. De lo contrario, solo se va a venir un desfalco de recursos y otra vez en una época vamos a volver a tener los mismos problemas o peores. Arturo, un último punto también de tu parte, si te parece. Sí. Bueno, pues creo yo también que abonando a lo que nos gustaría ver de buena fe de parte del gobierno y en especial del CIAPA, es esta parte de la inclusión y la transparencia, ¿no? En la parte de la inclusión creo que es un problema o una serie de problemas muy complejos que requiere de muchas mentes, de varios puntos de vista, no solo ingenieriles, sino multidisciplinario, interdisciplinario, personas, usuarios, sectores que nos permitieran captar todas estas visiones y hacer un esfuerzo de análisis y síntesis para establecer una ruta, ¿no? Mientras se plague o se llene todo esto de una visión netamente ingenieril, pues va a pasar lo que ha estado pasando y lo que nos ha llevado hasta este momento, ¿no? Dejar disciplinas como la economía, el derecho, la geografía, la sociología fuera, pues lo hace todavía más sesgado hacia el lado ingenieril y poco alcanzable, ¿no? En cuanto a la transparencia, creo que estamos en una situación triste porque se hacen pronunciamientos, se dicen cosas y ante lo evidente no está viendo los protocolos de análisis que el gobierno tiene la obligación de llevar a cabo por el simple hecho de tener la rectoría del Estado, como es la protección de las familias tapatías. Entonces, necesitamos saber cómo lo están haciendo, qué están haciendo, por qué esos resultados, por qué se dice con tanta liviandad que el agua no es dañina, que no corre riesgo la población. Nos mete en una incertidumbre dolorosa y que lamentablemente pues los seres humanos nos sentimos muy vulnerables, alertados, y creo que con justa razón, porque no hay esa transparencia, porque no sabemos en realidad qué está pasando y sí podemos suponer. Creemos que estamos en el ámbito ante lo de lo evidente, en decir y poner observaciones y decir exactamente lo que estamos viendo y lo que tememos que nos pueda pasar, y creo que la ciudadanía debe estar alertada, estar atenta a lo que pueda venir, y si la autoridad no lo está resolviendo, no está siendo transparente para hacerlo, pues hay que movilizarnos los diversos sectores para poder tener esa información y saber con claridad qué es lo que nos está pasando. Como hemos malentendido o sobrevalorado la transparencia, es que no sabemos cuáles son los efectos de la salud en la salud de los habitantes del área metropolitana de Guadalajara debido al CIAPA. Simplemente no lo sabemos porque ellos han presentado los informes de potabilización, por ejemplo, de los registros que deberían tener periódicamente, han presentado lo que han querido. Y la rendición de cuentas es diferente. Entonces, porque nos hemos recargado en la transparencia, ellos transparentan lo que quieren. Y no los hacemos rendir cuentas. Entonces, mientras no tengan rendición de cuentas, el CIAPA, que implica al menos tres cosas: la información, la demostración, el sustento de esa información
y estar sujetos a la sanción. Ellos van a seguirte mostrando lo que quieren que veas, y esa es una razón fuerte. Pues ahí tiene usted, estas son dos opiniones libres, dos opiniones hasta cierto punto especializadas, dos opiniones que están ligadas, una con la necesidad de la evaluación de las políticas públicas o de los organismos públicos, y la otra en el seguimiento de lo que significa el uso y la reutilización del agua, la distribución del agua. Fíjese, y con esta imagen cerramos, si le parece. Yo recuerdo que en el marco de la tragedia del 22 de abril había bomberos utilizando una botellita de Coca-Cola que la bajaban a las alcantarillas amarradita de un lacito y poco a poco la iban subiendo. Y ya a partir de eso se determinaba por parte de los bomberos qué tan explosiva estaba la zona. Y recuerdo que el día 20 de abril de 1992, se observaba por parte de los reporteros cómo es que al sacar esa botellita se veía la cantidad de gasolina. ¿Qué tanto? ¿La mitad? ¿Menos de la mitad? ¿Un cuartito? Este asunto es sumamente delicado en cuanto a lo que ocurre con el sistema de monitoreo de nuestro sistema, nuestra forma de distribuir tanto el agua como de conocer qué ocurre en los drenajes. En este otro punto, recuerdo que desde hace un buen rato, a propósito del agua, una exdiputada, hoy rectora del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Guadalajara, Mara Robles, le ofrecía a uno de estos funcionarios la posibilidad de que se tomara un vasito de agua contaminada, de esta agua que se supone se distribuye o corre en los canales abiertos en los ríos del territorio de Jalisco. Me da la impresión de que también en estos momentos faltaría una Mara Robles diciéndole al gobernador: señor gobernador, aquí tiene este vasito de agua, tómeselo para tomar en consideración, o báñese con él, o ¿sabe qué? Nada más, cepíllese los dientes con él, para tomar en consideración si podemos o no tener confianza en las políticas públicas que ustedes están haciendo. Gracias. Hasta luego.